Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos. Hola, mi hermana Yesenia, buenos días. Ahí está también la hermana Margarita. Feliz día. Buenos días, buenos días. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días. El Señor les bendiga. Mi hermana Ana Solano. Buenos días, hermanita Ana. El Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Hola, Paulis. El Señor te bendiga. Saludos. Buenos días. Muy buenos días para todos. Bendito Dios, aquí estamos entonces. Un día más, y bueno, con el entendimiento, agradecidos con el Señor, porque sabemos que un día más significa un día menos. Amén, amén, Paulita. Hola, Helen, buenos días. El Señor te bendiga, Helen. El Señor te guarde también en su precioso nombre. Saludos, muchos recuerdos. Mi hermana María Teresa, feliz día, el Señor la bendiga. Lucero, Lucerito, buenos días, señorita, Señor la bendiga. Ahí está mi hermano Alberto Borges también desde Bogotá, buenos días, el Señor te bendiga, Alberto. Y bueno, ahí está también mi hermana Gabriela Ramírez desde Moravia, el centro del mundo, nada más y nada menos, desde Moravia, el centro del mundo. Bueno, ahí se siguen sumando más hermanos y bueno, agradecido con el Señor por este privilegio, por poder compartir al lado de ustedes esta vida de fe. De verdad que pues como tal no es fácil, pero como dicen los cubanos, pero tampoco es difícil, tampoco es imposible, así que bueno, nada, agradecidos todo el tiempo con el Señor, procurando pues en todo momento serle agradable en todas las cosas. Ahí está Jairito Guzmán, el Señor te bendiga, mi hermano. Feliz día para vos. También está doña Carmen desde Bogotá, Colombia. Hola, buenos días, Carmen. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos. Esperando, bueno, primeramente que se encuentren todos bien también, pues que sus casas también, sus parentelas se encuentren bien. Ahí está mi hermano Rafael Peralta. Buenos días, hermano Rafa. El Señor te bendiga también a vos. Ahí está mi hermanita Mayra. Oiga, ahí está Carmencita. Bueno, Carmencita y Marcos, me imagino que también está ahí al lado. Ahí está presente la hermana Carmencita y bueno, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias por estos tiempos maravillosos que el Padre nos permite pues para compartir esta vida de fe alrededor entonces de su palabra y procurando la llenura de su Santo Espíritu. Ahí está la tía Roxana también. Hola, buenos días, tía. El Señor la bendiga. Saludos. Un abrazo para usted, para su casa también. Esperando que estén bien, que se encuentren todos por allí bien. Bueno, mis amados hermanos, entonces yo creo que vamos a comenzar con la oración ya, viendo que pues hay que aprovechar bien el tiempo, entonces encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, pues, a pedir al Padre para que por medio de su Santo Espíritu Él sea conmoviéndonos y guiándonos entonces a toda la verdad, que hoy podamos entonces recibir instrucción, que el Señor por medio de esta enseñanza, de este tiempo, y a través de su palabra nos capacite para que nosotros, así que por gracia recibimos, que por gracia recibimos, también por gracia podamos compartir, para que podamos presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Así que nada, entonces vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Yo y mis hermanos, Señor, venimos delante de ti esta mañana agradecidos, Padre, por la vida que tú, Señor, nos has dado por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo. Padre, tu palabra dice que estando nosotros muertos en pecados y delitos, tú nos diste vida juntamente con Él. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, con el entendimiento venir a confesar, Señor, que no hay Dios sino tú, el único y verdadero Creador del cielo y de la tierra,
que no hay Señor sino tu Hijo Jesús el Cristo, al cual confesamos como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, y que por la fe que es en Él, Señor, y en su nombre, venimos, Señor, presentándonos puestos de acuerdo, mis hermanos y yo, Padre Santo, para pedir, Padre, para clamar en el nombre poderoso, en su nombre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que obres con tu Espíritu Santo y que prosperes, Señor, este tiempo, que tengas tu complacencia, Señor, en nuestras vidas, así como también la tuviste en tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Por favor, Padre, obra en tu Espíritu Santo, conmuévenos y guíanos a toda la verdad. Capacítanos e instrúyenos, Señor, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que nosotros podamos, Señor, con denuedo predicar el Evangelio del reino de los cielos de manera eficaz al Espíritu como tu Hijo nos lo manifestó. Por favor, Señor, ayuda, Señor. Capacítanos, Señor, desde el mayor hasta el menor, que todos conozcamos, entendamos y hagamos tu voluntad. Ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio y usa con poder y gloria, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Aquí en Bogotá, Padre, te lo pedimos por amor a tu nombre. Padre, envía tus ángeles alrededor de nuestras vidas, fortalécenos con tu fuerza, con tu poder, para que las tinieblas retrocedan, las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que podamos y seamos, Señor, esos vasos, esos instrumentos preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor. Estamos yo y mis hermanos aquí, Señor, reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti, en todo y para todo, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer. Por favor, ayúdanos, Padre bueno. Por favor, ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos capaces, sin ti no podemos, Señor. La palabra dice que el caballo se alista para la batalla, más tuya es la victoria. La victoria te pertenece a ti, que hiciste el mundo con tu poder y lo afirmaste con tu saber. Capacita, Señor, a la iglesia. Haznos, Señor, esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Por favor, Padre, usa nuestras vidas, Señor, y no solamente con palabras, sino con demostraciones de poder en el Espíritu Santo. Que podamos, Señor, las señales y los prodigios nos acompañen. Oremos por los enfermos en el nombre de Jesús, sanen. Que reprendamos y echemos fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Padre, que tu reino venga con poder y gloria, Padre, por amor a tu nombre te lo pedimos, Señor. Obra, Padre Santo, poderosamente. Que esta enseñanza, que este tiempo, Señor, sea fructífero, bueno, agradable, Padre, delante de tus ojos y también de provecho para nuestro propio espíritu, para nuestra eternidad y para que también, Señor, a ti, a los que te plazca usar nuestras vidas, Señor. Por favor, obra con tu Espíritu Santo, obra con poder. Por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad, te encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, hay quien está más, oiga, si es nada más y nada menos que Sandrita Rivera. Hola, buenos días, Sandra, el Señor te continúe bendiciendo de allí, desde Bogotá. También está entonces Angie Peralta, eso Angie, Jesús te bendiga. Está también mi hermano pastor Juan Manuel Valderrama, oiga, buenos días mi hermano Juan Manuel, el Señor te bendiga. Bueno, también, Jessy, hola Jessy también nuevamente. Bien, amados hermanos, entonces bien, aquí estamos agradecidos con el Señor, ya gracias al Señor, gracias a Él, orados y preparados para entonces este tiempo. Y bueno, les he comentado que el propósito de este tiempo, ahí está Carolina, hola Nina, Carolina alias Nina, el Señor te bendiga. Que el propósito de, oiga Patricia, eso, Jesús me la bendiga también, de Bogotá, Colombia, y también, gracias Jesús, gracias por tu vida. Carolina Rodríguez, hola Carito, Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Se siguen sumando, gloria a Dios, gracias Jesús. Bien, entonces bueno, les comentaba
Les he comentado que el propósito de este tiempo, desde el principio, cuando surgió, fue entonces con el ánimo de poder repasar la predicación del día de ayer para entonces capacitarnos y que primeramente entonces sea más revelada esta enseñanza, fuera más revelada esta predicación a nuestras vidas, con el propósito pues entonces de lo que por gracia recibimos, por gracia podamos compartir. Entonces es, digamos, una enseñanza pues, básicamente dirigida a poder entonces predicar correctamente, de manera eficaz, el Evangelio. Ayer entonces vimos y aprendimos acerca de Dios eterno, que Dios es eterno. Básicamente entonces recordemos, como en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo cuando ora al Padre, nos podemos dar cuenta nosotros allá, Juan 17:3. Juan 17:3. Se pega mucho estas hojitas, pero bueno. En Juan 17:3. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recordemos entonces, el Hijo ora al Padre, y orando al Padre entonces se refiere hacia Él como el Dios único y verdadero. Hola Hazel, el Señor te bendiga, buen día, bienvenida a este tiempo. El Hijo orando entonces al Padre se refiere a Él como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese conocimiento acerca de el Padre como el único Dios verdadero y de el Hijo como al que el Padre envió, es entonces en lo que está consistiendo esa vida eterna. Hablándolo entonces ya de una manera más directa y práctica, lo que en esta porción encierra es entonces, o lo que se podría pues digamos traducir es que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Porque entonces, si volvemos allí a Juan 1, Juan 1, 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces es el conocimiento de Dios, el Padre, por medio entonces de la palabra. Es entonces el conocimiento de Dios a través de la Biblia. Ayer entonces aprendimos acerca de que Dios es eterno. Para muchos, digamos, de los que ustedes ahí, de los que estamos aquí conectados, ese conocimiento acerca de que Dios es eterno, entonces es un conocimiento, digamos, que ya han adquirido, pero en realidad, si vamos a la práctica, entonces no todas las personas, y no todas las personas incluso que son cristianas, tienen entonces revelado a sus vidas y tienen claro este concepto acerca de Dios eterno. Hola Ana Yancy, Jesús te bendiga, buenos días. Y de alguna manera, pues entonces no pueden o tampoco diferencian
acerca de esa eternidad de Dios y también de esa eternidad de su creación, de esa eternidad de su, no solamente de esa eternidad, no solamente de Dios, sino además entonces de el resto de su, o sea, del resto de su creación, incluidos entonces nosotros, los hombres, los seres humanos. Bien, entonces aprendimos, aprendimos entonces acerca de esa eternidad de Dios, que es diferente a la de nosotros, sus criaturas, esa eternidad del Creador, que es diferente a la de nosotros, las criaturas, porque entonces esa eternidad de Dios es desde siempre y para siempre. Y a diferencia entonces de Dios que no tiene origen, ese es el entendimiento correcto acerca de Dios, y expresarse de esa manera es correcto. Y si vamos entonces a hablar acerca del origen de Dios, entonces lo más que podemos decir con el entendimiento es Dios. Y para muchas personas, digamos, puede o resulta, digamos, incomprensible esta máxima, esta verdad, porque nosotros como seres creados, entonces no concibimos, digamos, otro tipo, otra forma de existencia, sino la creación. Nada más la creación, porque nosotros somos seres creados. Y lo que, pues, digamos, nos acompaña la realidad como criaturas es entonces es la creación. Pero en el caso de Dios, y esto es importante que nosotros lo manejemos bien al dedillo, es que la Biblia está manifestando y está dejando claro que Dios es el creador. Y hay diferencia enorme entre Él, el creador, y nosotros, sus criaturas. Cuando nosotros vemos con detenimiento en la Biblia, nos damos cuenta que en ninguna parte de la Biblia, nosotros vemos a Dios tratando de comprobar su existencia, sino que en la Biblia la existencia de Dios es evidente y es clara y manifiesta desde el principio. El primer capítulo, el primer versículo, deja clara la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en la Biblia se da por sentada la existencia de Dios. Y un error grandísimo, en el que, pues, de alguna manera, pues, debido a la mentira y el engaño de Satanás y de las tinieblas, incluso la iglesia ha caído y el cristianismo cayó, es en confundir lo que es o en lo que consiste la predicación del evangelio del reino de los cielos, que es la misión que el Señor Jesucristo nos encomendó, con tratar de predicar o enseñar a los hombres para que reconozcan la existencia de Dios. Y yo recuerdo bien, entonces, de alguna manera, con cuánto júbilo, con cuánto gozo, de alguna forma uno veía como cuando habían testimonios acerca
de actores o personalidades políticas o deportistas que, digamos, se decía que se habían convertido al cristianismo. Y yo recuerdo que pues veía uno esos testimonios y efectivamente con bombos y platillo había fiesta y celebración, pero que en realidad lo que había ocurrido o que lo que ocurría en esas personas, más que decir se habían convertido al cristianismo, se habían hecho cristianos, era que pues entonces se habían, digamos, convertido en deístas. Habían dejado, digamos, de ser ateos, agnósticos. Habían dejado de, digamos, dejado de creer en la evolución o en el Big Bang. Y entonces habían reconocido la existencia de un ser superior. Y eso es común, mis amados hermanos. Y eso es, como les decía, el problema, porque entonces se toma el enfoque, digamos, del cristianismo de una manera errada, incorrecta. Porque la fe cristiana es la fe que entonces tiene como objetivo, como propósito final, la salvación del alma. Miremos un momento, Primera de Pedro. Ay, la hermana me había hecho un invento una vez, pero... Ok. Primera de Pedro, capítulo 1. Veámoslo desde el 3. Desde el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ahora, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mi hermana Ana Victoria. Buenos días, hermana Ana. Jesús la bendiga. Saludos. Ya tenemos entonces 3 Anas. Tenemos a nuestras 3 Anas. Entonces, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, que si la fe, eso, Eduardo, buenos días, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos, Eduardo. Que si la fe que yo tengo, que si la fe que yo predico no conduce y no guía y no lleva a la salvación, pues finalmente entendamos, no es la fe cristiana. Porque la fe cristiana tiene como único objetivo, único, ninguno más, la salvación del alma. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
Miremos en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículos a partir del 24. No, bueno, no el 24, vamos a verlo con el contexto. Desde el 21, capítulo es el grande, 16, versículo, el chiquito, desde el 21. Vamos a ver qué dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si al que uno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí vemos esta escena, y esta escena es entonces maravillosa tener claro el contexto, porque si vamos un poquito atrás, entonces nos vamos a dar cuenta que antes que de esta escena ocurre algo, y es que también nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos quién dicen los hombres que soy yo, y entonces dicen unos Elías, otros Juan el Bautista, pero ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro contesta: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tiene aquella revelación entonces del Padre por medio del Espíritu Santo. Don Jorge, Jesús le bendiga, saludos, buenos días. Maravillosa, acerca de quién es realmente entonces el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Y bien, después de semejante entonces maravillosa y, en fin, revelación, tan grande revelación, ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo anunciando a sus discípulos la voluntad de Dios, que es entonces el plan de Dios, que el Hijo sea entregado en manos de hombres y pecadores y que lo crucifiquen, muera y al tercer día resucite. Noemí Saavedra, Jesús le bendiga, saludos, buen día. Que el Hijo de Dios entonces padezca mucho, muera y después resucite. Para eso entonces Él ha venido a este mundo, dice la Biblia, dice Él mismo, que ha descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, el Padre. Eso, mi hermano José Luis, el Señor te bendiga. Y bien, entonces ahora vemos a Pedro, a ese mismo Pedro, gracias, muchas gracias, que ha recibido esa revelación del Padre a través del Espíritu Santo acerca de la esencia, de la naturaleza real del Hijo del Hombre, que realmente Él es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Y vemos entonces, ante esa afirmación de nuestro Señor Jesucristo sobre la voluntad del Padre, decirle: Señor, no te acontezca, ten cuidado de sí mismo. Y ahora entonces el Señor se dirige, escúcheme, ¿a quién? A Satanás. Pedro volviéndose dijo a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro, el Señor volviéndose le dijo a Pedro:
apártate de mí, Satanás. Entonces, le estaba diciendo o llamó a Pedro Satanás. No es entonces, digamos, que haya sido o esté siendo el Señor ofensivo con Pedro, sino que entonces Pedro está bajo la influencia de Satanás. Y la influencia satánica. Wilber Busto Sáenz, ok, Wilber, el Señor lo bendiga, buenos días, Jesús te guarde. Precisamente entonces, ¿en qué es o en qué consiste? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es entonces la obra satánica y por ende diabólica. No poner la mira en las cosas de Dios, sino poner la mira en las cosas del hombre. No enfocarse en conocer, entender, obedecer y hacer la voluntad de Dios, sino seguir y hacer la voluntad de los hombres. No es buscar lo de Dios, sino buscar lo de uno mismo. El día que comas serán abiertos los ojos, tus ojos, y serás igual a Dios. No cambia, no varía. Pero nuestro Señor Jesucristo entonces va más allá y les deja claro qué es o cuál es entonces, cuál es en contra, qué es lo que realmente es la voluntad del Dios y va en contra de esa corriente satánica. Jesús le respondió, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es el cristianismo. Ya no vivo yo jamás, ahora vive Cristo en mí. Ese es el propósito final, digamos de alguna manera, de lo que es y en lo que consiste la doctrina cristiana. Destruir el yo. Yo quiero, yo pienso, yo necesito, yo siento. ¿Ve? Y el Señor dice, el Señor piensa, el Señor necesita, el Señor quiere. Poner por delante en todas las cosas, siempre, al Señor. Porque finalmente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en él hay? ¿Sí qué? Si pierde su alma. Entonces ahora sí, hace matching, ¿no? Y tiene sentido aquello que acabamos de leer entonces en Primera de Pedro, acerca de que en realidad entonces el propósito, el fin de esta fe nuestra, de la fe cristiana, es la salvación. La salvación. Y hay diferencia enorme entre pensar o creer que el cristianismo consiste o es que las personas crean o reconozcan la existencia de Dios o de un Dios que los creó. Hola, mi hermana Natalia, el Señor la bendiga y la guarde. Saludos, buenos días. ¿Ven? Eso es entonces muy importante, porque si nosotros estamos tratando de capacitarnos y estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos use para poder predicar correctamente entonces el Evangelio, debemos saber que predicar correctamente el Evangelio es predicar entonces la salvación de Dios. Y esa salvación de Dios es la que proviene únicamente por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo.
pudiendo pues confesarlo y creer en Él como el Salvador al que el Padre envió. Pero, como les decía, entonces, para yo de alguna forma recibir la salvación, primeramente, entonces necesito saber, necesito tener claro, necesito tener claro que tengo necesidad, valga la redundancia, de la salvación. Porque yo no puedo, digamos, o nadie va a querer o va a añorar algo de lo que no sabe, entonces, que tiene necesidad. Siempre hemos hablado y yo pues comparto un poco acerca, digamos, de esas estrategias de marketing. Y pues en esas estrategias de marketing, lo primero, digamos, de alguna forma de mercadeo es hacerle ver entonces al cliente la necesidad que tiene del producto. Y pues más entonces terrible incluso ese mercadeo y esa mentira, publicidad mentira y engañosa, y esa práctica deshonesta de mercadeo, que es entonces engañar a las personas y hacerles pensar o crearles, la necesidad aún sin que la tengan. Y en este mundo y en esta sociedad en el que nosotros estamos, eso es lo común, lo más y más común. Vivimos entonces llenos de necesidades entonces que nos han creado, impuestas. Pero bueno, no vamos entonces aquí a dar un mensaje, digamos, progresimiento, sino, en fin. Lo primero que yo tengo que, de alguna manera, para querer o desear algo es pues saber para qué se ocupa, saber entonces para qué o por qué lo necesito. Y cuando hablamos acerca entonces de la salvación, el por qué yo necesito la salvación, por qué los hombres necesitamos la salvación, está relacionado precisamente entonces con nuestra eternidad y con el propósito del Dios eterno que nos creó. Vamos un momento a Proverbios. No hay algo para hallo con qué. Proverbios. El cosito de mojar. Eclesiastés, perdón. Ayer dije tal vez entonces también otra vez Proverbios y estaba equivocado haciendo referencia a este versículo. El capítulo 3 de Eclesiastés, vamos a mirarlo desde el versículo 1, que dice, leamos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Ojo. Ahí está entonces doña Susan. Jesús la bendiga, doña Susan, el Señor la guarde, su precioso nombre. Ojo. Ayer durante la predicación, Marce, Jesús te bendiga, Marce, saludos. Aprendimos acerca de Dios eterno, que Dios es eterno. Y les hablé y les compartí una y otra vez acerca de la importancia del conocimiento correcto de Dios, tal cual como Él nos lo ama, como Él se nos ha manifestado a través, como Él se nos manifiesta a través de la Biblia. Porque es ese conocimiento correcto por medio de la Biblia y a través de la revelación del Espíritu Santo acerca de Dios, lo que hace, lo que infunde en el corazón, temor en el corazón del hombre hacia Dios. Nadie puede, y debemos entonces diferenciar entonces lo que es la religiosidad, la costumbre, la mentira y el engaño del mundo, con lo que es la verdad. La verdad, pero no la verdad del hombre, de los hombres, no la verdad entonces que yo, digamos, estoy tratando de persuadirlos con palabras y sabiduría humana, como pastor, como siervo del Señor, de inculcar en sus vidas, sino la verdad de Dios manifestada por medio de su palabra, la Biblia. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando Él venga, hablando acerca de la obra maravillosa del Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, bien, con respecto a lo que es en realidad el temor a Dios, con el miedo religioso, el miedo natural que hay en el ser humano hacia lo desconocido. Usted y yo podemos entonces ver claramente, miren, si, bueno, ver claramente digo yo, pero si de pronto en sus tiempos de esparcimiento, bueno, no, de esparcimiento no podría ser así, de su tipo de estudio, de, digamos, de curiosidad, les da por curiosidad, por estudiar o por ver un poco acerca de la historia y de diferentes, digamos, personas que han escrito y quieren de alguna forma entonces o tratan el tema acerca del origen de las religiones, el origen incluso entonces del Dios o de los dioses. Se van a dar cuenta entonces que el motivo, digamos, primordial, llamémoslo así, que hace o dio entonces lugar a la existencia de las religiones y de las creencias acerca de Dios o de dioses, es el temor a lo desconocido. Entonces, un ejemplo, el hombre empezó a sembrar. Y entonces, pues finalmente no sabía qué iba a pasar, si el grano iba a salir o no iba a salir. Entonces, a qué, digamos, le temía a lo que iba a suceder, a lo que no sabía que iba entonces a suceder. Pero pues entonces, digamos, si había una figura sobrenatural por encima, a la cual entonces él de alguna forma le pudiera pedir o se le pudiera manifestar
para que le anunciara o le dijera lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Entonces, maravilloso. Y entonces todas esas creencias usted ve que están relacionadas con oráculo y tenían entonces al adivino, al brujo. Y siempre había que consultarlo y el jefe de la tribu. Entonces, todas esas cosas, todo eso. Entonces, según estas personas, estos, digamos, estudiosos, están, digamos, asociando la existencia de Dios con el miedo. Y que entonces los hombres, para, de alguna manera, el ser humano, para apaciguar nuestros miedos, entonces necesitamos tener un Dios. ¿Ven? Ya se los resumí. Eso es, básicamente. Pero hay personas entonces que si usted les pregunta, yo no sé cuántos de alguna forma se han topado con gente que dice, mire, yo no le tengo miedo sino a una ira de Dios. A lo único que yo le tengo miedo es a una ira de Dios. Pues para, digamos, denotar su valentía. No, yo no le tengo miedo a nada. No, ni a nada, ni a una ira de Dios. Hay unos que dicen así. No sé si se lo han topado o lo han experimentado. Pero la cuestión, el punto aquí es que debemos entender que ese miedo religioso, ese miedo intrínseco hacia lo desconocido en el ser humano, no podemos relacionarlo con, entonces, el temor realmente a Dios, hacia Dios. Porque ese temor hacia Dios, entonces, que es importante que nosotros entonces tengamos claro que es la base fundamental, porque miremos un momento aquí mismo que estamos cerca, estamos en Eclesiastés, ahora vamos un momento a Proverbios 9, 10. Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ojo, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nadie va a poder adquirir entonces sabiduría. Sabiduría es conocimiento correcto acerca de Dios y entonces no hay temor de Dios en su corazón. ¿Ven? Entonces yo necesito primero temer a Dios para poder conocer a Dios. Entonces si no temo a Dios, no voy a conocer a Dios. Entonces, pastor, finalmente usted está diciendo que el conocimiento es para que el hombre tenga temor de Dios en su corazón. Claro que sí. Pero entonces no es primero entonces el temor para que después tenga el conocimiento. Perfecto. ¿Cómo no? Pero es que debemos entonces saber que ese temor a Dios, para que venga el conocimiento, y una vez entonces ese conocimiento esté acompañado nuevamente con el temor a Dios, es únicamente posible manifestarlo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Entonces, el arrepentimiento, que es lo que hace o lo que produce en el corazón del hombre, el temor a Dios. Y ese temor a Dios, a través del arrepentimiento, guiado por el mismo Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo nos deja claro la obra del Espíritu Santo. Vamos a mirarla nuevamente, vamos a recordarla, nuevamente. Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan capítulo 16,
versículo a partir del entonces 8, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, más arribita está ahí el título. Dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De pecado, de justicia y de juicio. Pero dice que cuando Él venga, convencerá al mundo. O sea, es maravilloso saber que Dios de amor, Dios de misericordia, Él mismo nos atrae al hombre hacia Él y lo guía al arrepentimiento. Eso es maravilloso, tener claro el entendimiento y saber entonces, digamos, no, es que yo me arrepentí, claro, usted se arrepintió, pero el que lo guió, el que guía al hombre, el que conduce al hombre hacia ese arrepentimiento es Dios, porque todo fue hecho por Él y para Él. Pero entonces sí, finalmente uno tiene que tomar la decisión, claro. Claro que sí, finalmente el que toma la decisión es uno, claro, claro que sí, todo el tiempo. Pero Dios es Dios. Y pues para Dios no hay nada imposible. Y para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces la salvación es posible para Dios. Y cuando entonces nuestro Señor Jesucristo tiene el encuentro con el joven rico y le dice, deja todo y sígueme. Y se fue, y entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ciertamente es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. E inmediatamente Pedro, que tenía la lengua más rápida de toda Palestina, dijo, entonces ¿quién puede ser salvo? O sea, el Señor Jesucristo le aclara, ¿no? Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y la salvación entonces es posible solamente gracias a Dios. Dios es el que da la salvación y Dios es el que hace posible la salvación. Pero entonces volvemos aquí al punto acerca de que ese temor a Dios, cuando el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, es lo que hace, o entonces, ¿qué es lo que queda manifiesto? En el momento que el Espíritu Santo guía al arrepentimiento al hombre, lo que hace y lo que queda manifiesto, cuando es el Espíritu Santo, porque es que mis hermanos, no es que yo me enrede, sino que es que la cuestión en el mundo en que estamos hoy está muy enredada. Porque mis amados hermanos, el punto aquí es que hay tanta mentira y engaño en la iglesia o en los que se hacen y se denominan a sí mismos cristianos, que no es entonces o no viene la confusión de parte mía, sino que la confusión es poder o tratar de a todos los que en este momento me están escuchando, que pueden ser o son personas que han venido y están caminando en la iglesia, o son personas que simplemente están conectándose por primeras veces, o son personas que tal vez cuando escuchen esta enseñanza nunca se han conectado. Porque entonces efectivamente hay confusión, porque una cosa es el evangelio del reino de los cielos predicado por el Espíritu Santo y otra cosa es esos otros evangelios. No porque haya otro, sino que hay quienes entonces tuercen la verdad del evangelio para sus propios fines, para sus propios propósitos. Y ahí entonces cabe todo el tiempo cabe hacer claridad acerca de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos al grano concreto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que por medio de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, en el Hijo, el hombre sea salvo. Ya no nos pongamos a darle muchas vueltas. Vamos al punto. Ya, manejemos conceptos claros y concisos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que los hombres reconozcan a su Hijo Jesucristo y crean en Él. Y por medio de la fe en Él, reciban la salvación de sus almas. Escapen de la ira de Dios. Escapen del juicio eterno. Esa es la voluntad de Dios, ya, punto. Esa es la salvación. ¿Se acuerda que entonces, así como dice, miremos un momento para ver si es cierto, en Timoteo, Timoteo 2, 1, o sea, primera Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Lo podemos leer hasta el 6 para que veamos. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora sí entiende cuando oro, entonces, durante las ofrendas, ¿por qué pido entonces por los gobernantes? O sea, ¿por qué pedimos perdón por los que están en eminencia? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la prioridad para Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ven? Entonces, volviendo al tema acerca del conocimiento de Dios, para entonces que él diga el temor a Dios en el corazón, debemos entender cuando es la predicación correcta del Evangelio. Es el primer paso, es el primer acercamiento. Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces dijo, miren, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, uno entra, ¿cierto que sí? Lo primero que es para cualquier cosa es entonces entrar. Ya después de que usted entra, entonces ahora, y en este caso, llamémoslo de esta forma, cuando se le predica el Evangelio, realmente entonces usted entra, pero ¿entra a qué? A pertenecer, a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No, pastor, es que miren, lo que pasa es que nosotros sí tenemos una fe grandísima y somos pues cristianos y confesamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, pero nosotros en iglesia sí no creemos. Yo pues entonces nosotros digamos es que ya
Nos han pasado tantas cosas en las iglesias. Viera, pastor, entonces usted no sabe, hemos estado aquí, hemos estado allá, nos han robado, en nuestros hijos. Testimonios, tengo cantidad de testimonios. Y no solamente testimonios contados, sino tengo mi propia experiencia. Gracias a Dios, el Señor me permitió conocer, digamos, de alguna forma, el monstruo desde adentro. Y que no, que sí, que entonces la fe en Jesucristo, sí, Señor, pero desde la comodidad de nuestra casa. Y nosotros entonces sí, en la casa leemos la Biblia, en la casa oramos y también entonces nosotros, pero como iglesia como tal, no, iglesia como tal no tenemos. Porque es que pues las iglesias son organizaciones de hombres y ustedes saben que entonces pues los hombres tenemos, digamos, esa particularidad que todo lo echamos a perder. Claro, sí. Pero resulta que la Biblia dice claramente que el Hijo de Dios entonces no descendió del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Y cuando vemos entonces ya de manera concreta la obra del Hijo culminada, Él entonces dice en la cruz, tetelestai, consumado es, hecho está. Y vemos que entonces efectivamente ese hecho está, se va a notar o se va a ver claramente visible cuando en Pentecostés sobre 120 que están reunidos, 120, 12 por 10, no hay casualidad, desciende el Espíritu Santo. Y con la venida del Espíritu Santo, entonces comienza la iglesia. La iglesia que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a establecer en la tierra. La institución divina. Al igual que el matrimonio, la familia. Como sombra en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, entonces viene a constituir la familia de Dios, la familia, la iglesia cristiana. Ok, entonces es en la iglesia, mis amados hermanos, donde el hombre entonces, una vez que ha recibido la gracia, por medio del conocimiento de Dios a través de la Biblia y de la obra maravillosa de la revelación del Espíritu Santo, entonces conoce a Dios y el temor a Dios sube a su corazón. Sube a su corazón. Entonces ahora el hombre, de manera voluntaria, con corazón dispuesto, comienza a servir a Dios a través de la obediencia a su palabra. ¿Ve? De esa forma, de esa manera, entonces ocurre. Si ya hoy usted y yo, digamos, entonces ayer aprendimos y adquirimos el conocimiento acerca, wow, Dios eterno. Les decía, cuán grande, cuán poderoso es entonces ese ser que aún Él no tiene necesidad de nada, que es autosuficiente, que existe por sí mismo, que no tiene necesidad de nada, que a todos da vida y aliento y todas las cosas. Cuán grande y poderoso es Él, que existe desde antes que todas las cosas fueran creadas, y que entonces no tiene ni principio ni fin.
no tiene ni principio ni fin, y que es entonces desde la eternidad hasta la eternidad, que Dios Él mismo es el principio y Él es el fin, que el origen de Dios es Dios. Y les repito, para nosotros como entonces criaturas, digamos, ese conocimiento es demasiado grande, maravilloso, y debemos entonces masticarlo, rumiarlo con detenimiento, porque en nuestra condición, les repito, en nuestra condición de criaturas, no es, digamos, fácil concebir la idea acerca de esa eternidad divina de Dios. Pero una vez que el Espíritu Santo entonces obra en nuestras vidas y nos trae, nos conmueve y nos da entendimiento, entonces hace que el temor a Dios suba a nuestros corazones. Lo acabamos de leer en Eclesiastés. Todo lo hizo maravilloso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces sí, precisamente hablando acerca de eso, por eso es necesario entonces que los hombres puedan y tengan claro este conocimiento acerca del Creador que es eterno, y que así como dice, nuevamente volvamos allá a Eclesiastés 3, (14). He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Ok. Que entonces el Dios que nos creó, el ser que nos creó es eterno, y que entonces que nos hizo, cuando nos hizo, a su imagen y conforme a su semejanza. Y que Él entonces puso eternidad en nosotros. O sea que al igual que Él nos hizo, nos creó como unas criaturas, bueno, valga la redundancia, como seres eternos. Pero a diferencia de Él, las criaturas tenemos un origen. ¿Y cuál es ese origen? Dios nos creó. Dios nos creó. Nosotros somos sus criaturas. Perdón, nosotros somos sus criaturas. Y esto surge entonces a raíz de la mentira y el engaño del diablo, de hacerle pensar o de hacerle creer y traer confusión al ser humano, para que entonces el hombre no pueda y no escuche. Ya en el entenebrecimiento total, no escuche esa chispa, esa naturaleza que Dios puso de eternidad. ¿Cómo decirlo entonces en palabras que se puedan entender? Es como si entonces el Creador haya puesto en cada uno de nosotros un pequeño imán, y Él es el imán grande. Sí funciona así. Un imán más grande atrae a los otros. Entonces, funciona de esa manera. Pero la obra satánica, la obra del diablo y sus cortes y las tinieblas, es entonces que el hombre niegue su naturaleza, y en todo el tiempo, en todo momento, usted y yo lo podemos ver. Les he dicho entonces, nada más y nada menos entonces que haciéndonos semejantes a los animales, desconociendo que en el principio el que los creó, varón y hembra los creó, los hizo, echando pique por rastra todo lo que Dios está hablando y todo lo que Dios está diciendo. Y en esto también es importante, amados hermanos, hacer la claridad que una vez más, ayer y todo este tiempo, entonces el Señor me ha guiado para que entonces les comparta.
Y es acerca de estar entonces bien parados como cristianos en lo que la Biblia dice, en lo que escrito está. Y esto no con el ánimo ni de contender, ni de rivalizar, ni de discriminar, ni de herir, ni de manera voluntaria suya. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Mónica Artavia, hola, Jesús te bendiga. Y hoy en día entonces decir o comentar acerca de que lo que en la Biblia escrito está con respecto al hombre, que el que los creó desde el principio, varón y hembra, los creó. Que lo que Dios creó entonces fue ¿qué? Un varón y una hembra. Y pero que entonces hoy en día que la igualdad de todo lo que usted quiera, claro que sí, pero entonces, ok, se exige respeto y entonces respeto es, digamos, aceptar. ¿Qué es cuando me exigen o me dicen a mí que debo respetar? Aceptar entonces que lo que Dios dice y lo que la Biblia dice no es verdad. Porque respetar es entonces efectivamente, ¿usted qué cree? Que no existen eso, que eso no es real, que eso no es verdad, que hay muchísimos más géneros. Que hay este, que hay aquel, que hay el otro, que hay el otro. Perfecto, muy bien. Respetar es que yo no tengo problema con lo que usted piense o con lo que usted diga, pero respetar es que usted no tenga problema con lo que yo creo que la Biblia dice. Usted piensa, usted opina, usted cree y usted es libre de pensar, de creer y de opinar lo que a usted le parezca. Como de alguna manera yo soy libre. Porque es que ese es el punto, que hoy hemos llegado al punto donde entonces se habla de derechos, se habla de igualdad, se habla de respeto, pero ojo, porque ellos traen sangre en el ojo. Y como la religión los reprimió, los hirió y los dañó por miles de años, entonces ahora vienen a ¿qué? A tomar venganza. Y traen sangre en el ojo y entonces ahora es entonces a tomar venganza. ¿Y qué es o de qué estoy entonces hablando acerca de tomar venganza? A que respeto entonces ahora no es yo respeto lo que usted cree, yo respeto lo que usted piensa, sino que ahora respeto es que usted tiene que creer lo que yo pienso y lo que yo creo. Y tiene que aceptar legalmente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos. Es el tiempo de sentarlos en el muñeco. Nos toca ahora a nosotros. Y ahí está. Entonces, si yo como pastor cristiano, digamos, de alguna manera ya han llevado a varios pastores, los han demandado y han violado las leyes en Estados Unidos, en Inglaterra y todo eso. Por decir o por predicar lo que Dios dijo, lo que escrito está. Entonces, mucha atención. Mucha atención porque la cuestión es sacarnos de la Biblia. Entonces la Biblia, entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que si hay vida después de la muerte? ¿Cómo va usted, digamos, a predicarle a alguien que la salvación, si esa persona, por decir algo, ni siquiera, Mauricio, Jesús te bendiga, ni siquiera sabe si hay vida después de la muerte de la carne, si hay algo más allá? Entonces, bien, volviendo al tema. Por eso es necesario que ahora, pues uno trate, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, por medio de la predicación, es de que esa chispa divina que el Creador puso en cada uno
de nosotros, que está opaca, que está ahí, digamos, entenebrecida por la mentira, por el engaño del diablo, por la corriente del mundo. Entonces, tratar de que se acuerda como cuando el fuego se está ahogando. ¿No? Usted enciende una fogata, ¿no has visto? Y entonces que siempre cuando un fogón de leña, no sé cuántos tengan, bueno, yo creo que hoy pocos tienen esa experiencia. El fogón de leña, uno lo deja de un día para otro y ahí está, y todo el tiempo, ¿cuántos han cocinado con leña o en la finca? No sé, sí saben cómo es, no. Porque ustedes saben que prender un fuego, un fogón, digamos, o una candela, ¿cómo lo llaman ustedes? Un fogón, ¿cierto? No es tan fácil. Y imagínense entonces cuando se cocina, digamos, con fogón, todos los días estar en eso, estar prendiéndole y entonces la chispa y en fin, uy, no, se vuelve uno loco. Pero eso no hay necesidad, usted prende prácticamente el fuego una vez y ya. Porque al otro día entonces usted viene y parece que estuviera apagado. Pero se coge y las señoras, ¿no? Yo recuerdo claramente, las señoras del campo, entonces no, ellas cogen y un poquito y empiezan. Y ahí está la llamita. Y arrancan otra vez. De ahí arrancan otra vez. Entonces en todos hay eso. En todos hay eso. Y es entonces ahora nosotros como instrumentos del Señor, como sus vasos, entonces el propósito es ese, eso, para avivar ese fuego en ese corazón. ¿Acerca de qué? Pues entonces de esa eternidad. Y en el momento que hay conciencia acerca de que esa eternidad que el Creador puso en él, su corazón, entonces inmediatamente entiende ya más fácil en qué consiste la salvación, que es entonces que esa eternidad que ya Dios puso en él, no la pase separado de él, sino junto a él. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Entonces le dirá a los de la derecha, venid al reino de vuestro Padre, preparado para, al reino de sus padres, preparado para vosotros. Venid benditos de mi Padre, venid benditos del Padre, al reino eterno preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda dirá, apartados de mí al fuego eterno, malditos, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces, oiga, acuérdese que para vida eterna o para condenación eterna, pero que hay eternidad, que somos eternos. Y la salvación entonces es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que pudiera, pues, por medio de él recibir el perdón de sus pecados y que entonces esa eternidad no la tuviera que pasar separado de él, que es la condenación. ¿Qué es la condenación? Esa es la condenación, mis amados hermanos. Recordemos entonces claramente que todo el tiempo el propósito es, digamos, de alguna manera, todo el tiempo es traer confusión. Y cuando hablamos acerca de cristianismo, usted y yo conscientemente debemos saber que la mayor confusión que existe, que hay, es entonces ese relacionar, el cristianismo con el catolicismo. Y ahí, mis amados hermanos, es donde todo entonces se tergiversa. Cuando usted ve la mayoría entonces de mensajes, digamos ahora, progresistas, y todas esas leyes que están pasando y todas esas protestas que se están haciendo, usted se va a dar cuenta que no están o no tienen nada que ver con el cristianismo. De la venganza y de lo que les hablaba ahorita es en contra del catolicismo. Del catolicismo. La iglesia cristiana nunca ha tenido el poder
ni la autoridad para mandar o para quemar a alguien porque es homosexual o porque pensaba que la tierra era redonda o porque... Pero la Iglesia Católica sí. La Iglesia Católica sí. La Iglesia Católica sí. Y ahí es donde entonces surge esa gran confusión acerca de que entonces la Iglesia Católica es la Iglesia cristiana y eso no es así. La Iglesia cristiana no es la Iglesia Católica y la Iglesia Católica no es la Iglesia cristiana. Entonces esa Iglesia Católica que ha tenido y tuvo entonces a sus grandes maestros y a sus pintores que, digamos, de alguna manera escenificaban el infierno. ¿Y cuántos de ustedes conocen el infierno? Bueno, Jairo Guzmán les puede dar testimonio que vivió allá en Italia y conoció todo eso. Bueno, yo que también humildemente pues he tenido la oportunidad de viajar y conozco entonces. Y los que han tenido tienen también mucho, me imagino, no sé, pero la oportunidad, así no sea de viajar mucho, entonces de igual manera participaron o fueron católicos y han visto en sus pinturas el infierno con las llamas de fuego y el diablo entonces echándole carbón al fuego, prendiendo la llama y todas esas escenificaciones. Es para distorsionar entonces la psiquis. Y entonces ahí es donde entonces fuerza tiene o toman fuerza, digamos, de alguna manera, todas esas diversas sectas también, que entonces tratan de solivianar el daño que ya, digamos, esta Iglesia Católica ha hecho. Y entonces ya usted ve entonces a los testigos de Jehová, entonces, digamos, diciendo que no existe un infierno, que cómo se le va a ocurrir un Dios de castigo, que lo que existe o lo que hay es entonces ¿saben cómo? Aniquilación divina. La aniquilación divina. Ya, dejó de existir nunca más, ya. Para tratar entonces, digamos, de paladear un poquito entonces el daño que los otros han hecho con respecto a entonces vender la imagen de un ser malvado que va a castigar en llamas de fuego, en un tormento a sus criaturas. Pero todo eso con un propósito, como les decía, satánico, de que pongas la mirada no en las cosas del hombre, sino en las cosas de Dios. Y todo el tiempo entonces, como les dije, predicando de alguna manera, incluso el mismo evangelio, por miedo. Y el evangelio es el mensaje de amor. La manifestación de amor de Dios para el hombre es el evangelio. Jesucristo mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Se los dijo a Juan y a Jacobo, ¿se acuerdan? Los hijos de Zebedeo. Señor, ¿quieres que oremos como hizo Elías y que descienda fuego del cielo y los consuma? No, ¿ustedes de qué espíritu son? No es que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Para salvarlas. Para salvarlas, para salvarlas. Pero hablando acerca de la realidad, entonces la realidad que no es su realidad, que no es mi realidad, sino que no es su verdad, no es mi verdad, sino que es la verdad de Dios. Entonces leemos claramente cuando dice en el capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es el castigo eterno? ¿En qué consiste el castigo eterno y en qué consiste el premio eterno, la vida eterna? Miremos un momento rápidamente para que tengamos claro entonces el criterio con respecto a esto. Tesalonicenses.
miro y se me van los ojos ahí. Entonces, ¿qué dice Tesalonicenses? Capítulo, segunda de Tesalonicenses, sí, porque de verdad hay 1 y 2. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. ¡Oh! Lo dije, se tenía que decir y se dijo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Porque vuestra fe va, ¿qué? Creciendo. Está haciendo referencia a que entonces en Tesalónica estaban juiciosos estudiando la Biblia, escudriñando las Escrituras. Esa es la forma, la manera en que la fe va creciendo. Va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. E irán estos al castigo eterno y aquellos a la vida eterna. ¿Cuál es ese castigo eterno? Los cuales sufrirán pérdida de eterna perdición, excluidos de la presencia. Ustedes han visto entonces, cuando se habla acerca de llama, es porque lo que produce el fuego es una agonía. Una agonía. El calor, es que mucha gente prefiere el frío que el calor. La mayoría de las personas prefiere el frío que el calor. ¿Por qué la mayoría de las personas prefiere el frío que el calor? Porque el calor entonces es desesperante. Porque el frío de alguna manera usted entonces se acobija, se pone esto y ahí está. Pero el calor no, usted se quita la ropa, usted se pone ventilador y usted entonces no está nunca, ¿qué? Nunca está en paz. Y es agónico, por eso se escenifica o se representa con llama de fuego. Con esa agonía. Y esa agonía es entonces que esa eternidad que puso en el corazón del hombre, cuando ya todo pase y se haga realidad, entonces no hay reposo. Porque el Espíritu lo dio Dios y a Dios ha de volver. Y entonces no vuelve a Dios y entonces no hay reposo. El premio eterno es estar en la presencia junto al Creador. Y el castigo eterno es estar excluido de la presencia de Dios.
Entonces Dios no va a estar con nadie eternamente que no quiere estar con Él. Pero en el momento que se den cuenta que sí es verdad que existe Dios, van a querer estar con Él y no van a poder. Y esa es la condenación. Así es. Doloroso, triste, pero justo. Ahí aclara esto, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude, para que entonces podamos y usemos ese conocimiento de la forma, de la manera correcta, para poder entonces, acuérdense, esa chispa divina, esa eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, soplar para que entonces, entendiendo que son eternos, para bien o para mal, entonces escojan la vida para que vivan y reciban la salvación. Reciban la salvación. Eso es entonces el propósito. Hola Rocío, Jesús te bendiga también. Oiga, está mi hermana Berta María Cautiva. Hola, hermanita Berta, el Señor te bendiga. Saludos a Fausto y esperando buena recuperación y todas las cosas. Entonces, bien, con la ayuda del Señor, esta noche, a partir de las 7:30, continuamos con el estudio acerca de cosmología bíblica. Vamos a terminar, creo, por lo menos, entonces, lo que es la parte del cielo, Dios mediante, para poder entonces avanzar. Pero bueno, en fin, de todas maneras ahí vamos, a paso lento, pero seguro. Que sea el Señor Jesús entonces bendiciendo sus preciosas vidas, guardándolos en su precioso nombre, que tengan un excelente y prosperado día y que el Señor use con poder sus vidas y les abra puertas eficaces para la predicación del Evangelio, que la palabra les sea dada y que con denuedo hablen de Él como conviene. Un beso, los amo mucho y el Señor Jesús los guarde en su precioso nombre. Vamos a despedir este tiempo orando juntos entonces la oración que también nuestro Maestro y Señor, el Señor Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Un abrazo y un beso para todos. Feliz día. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.